Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y con muchas ganas de sumergirse en un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y, por qué no decirlo, también un poquito de intriga. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares, algo que toca de cerca a una figura pública que muchos admiramos y seguimos de cerca, Demet Özdemir. El título del vídeo de hoy es bastante impactante, ¿verdad? La pesadilla de Demet Özdemir regresa. ¿Qué hará ahora? Y es que a veces las figuras públicas, a pesar de su éxito y glamour, no escapan de situaciones complicadas, de fantasmas del pasado que parecen querer hacer acto de presencia una vez más. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta noticia, a analizar las posibles implicaciones y a especular sobre los próximos pasos de nuestra querida actriz. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí. Es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Y activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, como el título bien indica, estamos ante un regreso, un retorno de lo que se ha descrito como una pesadilla para Demet Özdemir. Y para entender la magnitud de esto, debemos recordar el contexto. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan aún, es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama mundial, especialmente tras su participación en exitosas series que han cautivado a audiencias en todo el planeta. Sin embargo, la fama no siempre viene sola, y a veces, las aguas tranquilas pueden verse agitadas por eventos inesperados o por la recurrencia de situaciones que parecían haber quedado atrás. En este caso, la pesadilla a la que se hace referencia no es algo nuevo, sino más bien algo que se creía superado o, al menos, controlado. Se trata de una serie de circunstancias que, según diversos informes y especulaciones en los medios, han vuelto a surgir, poniendo a Demet en una situación delicada. Para ser más precisos, sin entrar en detalles que aún podrían ser especulativos y basándonos en la información que ha circulado, esta pesadilla parece estar relacionada con su vida personal y profesional, y más concretamente, con la ** presión mediática y posiblemente con ciertas personas o situaciones del pasado que han intentado afectar su estabilidad o su imagen pública **. Es importante recalcar que mucha de esta información proviene de la prensa del corazón y de redes sociales, por lo que debemos ser cautelosos al interpretarla. Sin embargo, el hecho de que se califique como un regreso, sugiere que no es la primera vez que Demet se enfrenta a algo similar. Podríamos estar hablando de varios frentes. Por un lado, la ** intensidad con la que los medios y el público siguen cada uno de sus pasos, especialmente en lo que respecta a su vida sentimental y sus relaciones **. La fama trae consigo una lupa constante y a veces, esta atención puede tornarse invasiva y generar estrés. Si esta pesadilla está relacionada con la exposición de su vida privada de una manera que ella no desea, o con especulaciones constantes que la afectan, es una situación que muchos artistas enfrentan y que puede ser realmente agotadora. Por otro lado, existe la posibilidad de que esta pesadilla se refiera a ** conflictos o desacuerdos que hayan resurgido con personas de su pasado **. Esto podría incluir desde exparejas hasta antiguos socios de trabajo, o incluso situaciones legales o contractuales que se creían resueltas pero que han vuelto a complicarse. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, está llena de relaciones complejas y de acuerdos que a veces pueden desembocar en disputas. Si Demet se encuentra nuevamente en medio de una de estas situaciones, sería comprensible que se le describiera como una pesadilla. Ahora bien, la gran pregunta que flota en el aire y que da título a nuestro vídeo es, ¿qué hará ahora? Ante una situación que regresa, que se intensifica, la reacción de una persona, y más aún de una figura pública, puede ser muy variada. Lo primero que deberíamos considerar es su ** estrategia de comunicación **. Demet hasta ahora ha demostrado ser una persona que, si bien comparte aspectos de su vida, también ha sabido mantener una cierta privacidad. Si esta pesadilla implica ataques directos a su reputación o a su vida privada, es probable que veamos una de dos cosas, o bien un ** silencio estratégico **, donde ella y su equipo deciden no dar pie a la controversia y dejar que las cosas pasen esperando que la atención se desvíe,
o bien una comunicación directa y firme ***. Si la situación es lo suficientemente grave, Demet podría optar por ***, emitir un comunicado oficial ***. Esto le permitiría aclarar su postura, desmentir informaciones falsas o simplemente pedir respeto a su privacidad. En el pasado, hemos visto a otras celebridades recurrir a esta vía para protegerse de la presión mediática. Un comunicado bien redactado con el asesoramiento de su equipo legal y de relaciones públicas puede ser una herramienta muy poderosa para controlar la narrativa. Otra posibilidad, y quizás la más esperada por sus fans, es que Demet utilice sus propias plataformas de redes sociales para abordar el tema ***. Ella tiene una conexión muy cercana con sus seguidores a través de Instagram y otras redes. Un mensaje directo, quizás un vídeo corto o una serie de stories, donde ella exponga su sentir, pida apoyo o simplemente aclare lo que está sucediendo, podría ser muy efectivo para ganar la simpatía de su audiencia y para generar una ola de apoyo que contrarreste la negatividad. Los fans de Demet son muy leales, y es probable que si ella se muestra vulnerable o si pide comprensión, reciban una respuesta masiva y positiva. Además de la comunicación, debemos pensar en las acciones legales o contractuales ***. Si esta pesadilla involucra difamación, acoso o cualquier tipo de ilegalidad, es casi seguro que Demet Özdemir y su equipo legal estarán tomando cartas en el asunto. Podríamos ver acciones legales contra personas o medios que estén difundiendo información falsa o dañina. La protección de su imagen y de su carrera es fundamental, y es muy probable que no duden en defenderse con todas las herramientas a su disposición. Esto podría incluir, por ejemplo, el inicio de demandas por difamación si la situación lo amerita. También es importante considerar su enfoque profesional ***. A pesar de cualquier adversidad personal o mediática, Demet Özdemir es una profesional dedicada a su arte. Es muy probable que a pesar de estas dificultades, su prioridad siga siendo su trabajo. Ya sea en la preparación de nuevos proyectos, en la filmación de series o películas, o en eventos públicos relacionados con su carrera, su compromiso con la actuación y con su público seguramente se mantendrá intacto. A veces, la mejor respuesta a las dificultades es seguir adelante y demostrar que no van a detener su progreso. Podríamos verla enfocada en dar lo mejor de sí en sus próximos proyectos, utilizando su energía para crear y para seguir deleitando a sus fans. Otra perspectiva a considerar es el apoyo que pueda estar recibiendo ***. Una figura pública del calibre de Demet Özdemir no está sola en estas circunstancias. Cuenta con un equipo de managers, agentes, abogados y, por supuesto, con el amor y el respaldo de su familia, amigos y millones de fans. Este apoyo es crucial no solo para afrontar la situación desde un punto de vista práctico, sino también para mantener la fortaleza emocional. Es probable que veamos a su círculo cercano brindándole todo el soporte necesario para superar este difícil momento. El concepto de pesadilla también puede evocar la idea de ***, aprendidas ***. Si este es un regreso, significa que algo del pasado ha vuelto a aparecer. Esto podría ser una oportunidad para Demet de reflexionar sobre cómo manejó situaciones similares en el pasado, qué funcionó y qué no, y aplicar esas lecciones a la situación actual. Cada experiencia, incluso las negativas, nos enseña algo. Y para alguien como Demet, está constantemente bajo el escrutinio público, la capacidad de aprender y adaptarse es fundamental para su longevidad en la industria. En resumen, si la pesadilla de Demet Özdemir regresa, las opciones sobre qué hará ahora son variadas, pero giran en torno a la comunicación, posibles acciones legales para protegerse, un enfoque inquebrantable en su carrera profesional, y el apoyo fundamental de su círculo cercano ***. Ella, como muchas figuras públicas, tendrá que navegar esta situación con astucia, fuerza y sobre todo, con el objetivo de proteger su bienestar y su legado. No debemos olvidar que detrás de la figura pública hay una persona que está pasando por un momento potencialmente estresante, y es importante que como público mantengamos una actitud de respeto y empatía. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado el intrigante título de La pesadilla de Demet Özdemir regresa. ¿Qué hará ahora?, explorando las posibles razones detrás de esta situación y especulando sobre las estrategias que nuestra querida actriz podría adoptar.
Hemos visto que ante estas circunstancias, las opciones van desde un comunicado oficial, el uso de sus redes sociales, hasta posibles acciones legales, sin olvidar el crucial apoyo de su entorno y su dedicación a su carrera. Lo importante es recordar que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también enfrentan desafíos complejos, y su forma de gestionarlos habla mucho de su carácter y resiliencia. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet debería pronunciarse públicamente? ¿Qué estrategias creen que serían las más efectivas para ella? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y entablar un diálogo con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este análisis y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube sepa que este contenido es valioso y a que llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también siga la carrera de Demet Özdemir y que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.